La noticia de que fuerzas especiales de la OTAN ya han llegado a Ucrania, realizando tareas que van desde el desminado hasta el mantenimiento y la reparación de sistemas de armamento, ha sacudido los cimientos de la geopolítica internacional. ¿Se ha cruzado ya una línea roja? ¿Qué significa esto para la balanza de poder en Europa del Este y frente a las advertencias que hubiese lanzado el presidente de Rusia ante la posibilidad del envío de tropas de la OTAN? Bueno, para empezar, tenemos que cuestionar esta delgada línea entre el apoyo no combatiente y la implicación directa en el conflicto, entre una guerra proxy y una guerra directa. Este desarrollo, aunque no se ha reconocido oficialmente, nos está hoy mostrando otra realidad de la participación de la OTAN en Ucrania según diversos medios de comunicación que están reportando los hallazgos de este incidente que indirectamente ha sido confirmado, como diría el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, por el primer ministro de Alemania, como lo vamos a ver en un momento. Una nación, estamos hablando de Ucrania, que hoy está atrapada entre las tensiones crecientes con Rusia. ¿Y cuánto va a cambiar esto en el tablero de ajedrez geopolítico la presencia especial encubierta de fuerzas especiales occidentales que se están dedicando a tareas concretas según estos informes como el desminado, el mantenimiento de los sistemas de armamento de Ucrania? Y esto indica, por supuesto, una implicación mucho más profunda de lo que se ha admitido públicamente. Esta noticia, que fue revelada por un funcionario de defensa europeo al diario Financial Times en primera perspectiva hace apenas unas horas, pone en perspectiva la naturaleza de la asistencia militar proporcionada a Ucrania y hoy levanta muchas preguntas y sospechas sobre el verdadero alcance del compromiso de la OTAN. ¿Cómo reaccionará Rusia frente a esta confirmación del Financial Times? La respuesta de Rusia, por supuesto, ha sido condenar y hacer una advertencia preocupante. El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, no tardó en salir después de que se lanzara este artículo del Financial Times y que se replicara en distintos medios de comunicación, y señaló que las consecuencias de esta intervención serán contundentes. Advirtió sobre un inevitable conflicto directo entre Rusia y la OTAN. Esta suposición es muy grave, porque supone la preocupación de Rusia por cualquier forma de escalada militar en su frontera occidental y la implicación de las fuerzas extranjeras ahora operando en Ucrania, que no solo es visto como una amenaza directa a la seguridad rusa, sino que también se ve como un acto que podría llevar a un enfrentamiento todavía mayor, pero peligroso, porque estamos hablando de una escalada que podría ser incluso nuclear. Y en el otro lado de la moneda, tenemos la declaración del presidente francés Emmanuel Macron sobre la posibilidad hace unos días de enviar tropas de la OTAN a Ucrania, que encendió en esos momentos un debate. Macron insinuó inocentemente una participación limitada. Ya hemos hablado de cómo sus palabras fueron más que suficientes para levantar una verdadera bomba en la geopolítica, sugiriendo con nada más la idea de que pudiese haber una intervención militar de países miembros de la OTAN. Pero ahora esto ya no es un secreto. Esta revelación no fue, por supuesto, bien recibida por el resto de los países miembros de la OTAN, que salieron a poner un alto a esta escalada que originaron las palabras de Macron. Por ejemplo, el vicecanciller de Alemania, Robert Habeck, dijo claramente que no había ninguna posibilidad, y lo aseguró así de forma tajante, ninguna posibilidad de enviar tropas terrestres a Ucrania, marcando una línea roja contra la intervención militar directa. Otros países, miembros de la OTAN, también salieron a reaccionar, también miembros de la Unión Europea, que fueron muy cautelosos. Estamos hablando de naciones como, por ejemplo, Eslovaquia, el mismo España, Reino Unido, Suecia, Polonia, Hungría, hasta Italia salió a expresar su rechazo a la idea de Macron de desplegar tropas terrestres en Ucrania para no escalar este conflicto aún más. Y aquí se comenzó a ver cómo se empezaba a dibujar esta línea roja, que en un principio Rusia salió de inmediato a decir: esta línea roja no se cruza porque va a haber consecuencias que podrían desatar incluso una escalada nuclear. La pregunta es entonces, ¿qué están ocultando realmente estas maniobras encubiertas en caso de ser ciertas?
mucho más allá de esta retórica como la de Macron, por ejemplo, lo que hoy estamos viendo es una estrategia bastante compleja de disuasión y también de apoyo que vemos cómo está diseñada para reforzar indudablemente a Ucrania, pero tratando de no cruzar esa línea roja que el Kremlin había dibujado precisamente con el envío de fuerzas especiales occidentales. Y ahora sabemos, según el Financial Times, que es una operación limitada que está tratando de encubrir un compromiso de defensa con Ucrania frente a una escalada en el avance de las tropas rusas que parece ya estar fuera de control para la contención de las tropas ucranianas. Y miren, como si todo esto no fuera ya suficiente en el súper tenso escenario geopolítico hoy de Rusia, en medio de esta tensa atmósfera que hace que la seguridad europea penda de un hilo, hay una nueva controversia que todavía le echó más leña al fuego y que además confirmó indirectamente la versión del Financial Times. Y fueron las declaraciones del canciller alemán Olaf Scholz, que salió y dijo, declarando acerca de la ayuda británica que se ha dado a Ucrania, en particular en lo que respecta al manejo de los misiles de largo alcance, los Storm Shadow, contra Rusia, porque Ucrania no tiene la capacidad en estos momentos, las tropas ucranianas, para operar los Storm Shadow. Ni tampoco tiene las coordenadas de objetivos. Entonces, ¿de qué le sirven estos misiles si no hay quien los sepa usar? Y entonces, el canciller alemán reventó una bomba geopolítica aquí. Y hubo una reacción de Londres, que no se hizo esperar. Ben Wallace salió, que es el exsecretario de Defensa del Reino Unido, y criticó las declaraciones del canciller alemán y dijo que era un hombre equivocado en el trabajo equivocado y en el momento equivocado. O sea, le dijo un incompetente. Fue una respuesta muy dura por una frustración frente a la postura de Alemania que se percibe como un obstáculo en el camino hacia una defensa europea más robusta. ¿Por qué? Porque lo que dijo Olaf Scholz es que Reino Unido había enviado ya tropas de élite encubiertas que están operando en estos momentos en suelo ucraniano los Storm Shadow y que están brindando los objetivos y las coordenadas y que además son ellos los que los están operando. Es decir, que las fuerzas especiales de países miembros de la OTAN ya están operando en Ucrania y esto confirma las declaraciones del Financial Times. ¿Cuál es el origen de este desacuerdo? Miren, Alemania se encuentra hoy bajo una presión internacional muy fuerte porque no quiere autorizar el envío de misiles de crucero Taurus a Ucrania. Una petición que Scholz dijo también que no lo iba a hacer, porque dijo que eso iba a aumentar el riesgo de una escalada directa con Moscú y quiere evitar eso. Este rechazo de Olaf pues contrastó mucho con las acciones, por ejemplo, de Francia y de Reino Unido, que ellos sí no han dudado en suministrar, por ejemplo, a Kiev los misiles Storm Shadow y los equivalentes franceses Scalp. Entonces, esta equivalencia de responsabilidad en el envío de la capacidad de estos misiles, mientras que Alemania se niega a mandar sus misiles Taurus, diciendo en el caso de Olaf Scholz que el problema es que no podría Ucrania operar ni controlar esos objetivos si no estuvieran acompañados prácticamente por personal especializado o fuerzas especiales alemanas, como similarmente lo hacen los británicos y los franceses. Palabras más, palabras menos. O sea, lo que quiso decir Alemania es que tanto Francia como los británicos ya tienen a sus fuerzas especiales ahí en suelo ucraniano operando estos misiles de largo alcance personalmente. Y entonces esto lo toman estos dos países miembros de la OTAN como una traición, como una provocación. Y esto desató una ola de críticas enormes, no solamente de Wallace, que es ya un exfuncionario militar. Hay otras figuras que ya han salido de países miembros de la OTAN, como Alicia Kearns, que es la presidenta del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes de Reino Unido, que dijo que los comentarios del primer ministro alemán eran irresponsables y una bofetada a sus propios aliados. Estamos viendo definitivamente una fisura. Y esta fisura geopolítica dentro de la Unión Europea y la OTAN la está provocando la escalada de tensiones que cada vez parece cruzar o desdibujarse más esta línea roja en un discurso de una escalada nuclear.
Y esa tensión, esa preocupación es lo que tiene hoy divididos, por ejemplo, a Alemania, a Francia y a Reino Unido, porque quieren evitar definitivamente no solamente una escalada en Ucrania, sino un conflicto nuclear. El ministro de Defensa británico dijo también que el uso de los misiles Storm Shadow por parte de Ucrania y los procesos de selección de sus objetivos eran cosas que solo le incumbían a las Fuerzas Armadas ucranianas y que ellos no tienen nada que ver. O sea, negó de alguna manera que ellos tengan a sus tropas especiales operando personalmente estos misiles, que evidentemente Ucrania no sabe cómo hacerlos, porque nunca los había tenido antes. Entonces no tiene la expertise para operar esta tecnología militar. Pero al final del día esa declaración pues pretendía lavarle las manos a Reino Unido. Francia por su parte hizo lo mismo. Y esto está tensando las relaciones hoy entre Alemania, Reino Unido y Francia, que desencadenó ya lo que el diputado francés, por ejemplo, Benjamin Haddad, describió como una verdadera crisis diplomática con Londres, un aislamiento de Berlín en un asunto muy crítico que está exponiendo no solamente una fractura en el hecho de que Alemania se está negando a enviar estos misiles, sino que también, por decirlo de una manera común, está echando de cabeza a Francia y a Reino Unido y está diciendo no, porque el problema no es que yo te mande los misiles. El problema es que, para ser honestos, además de los misiles, tengo que mandar a mis fuerzas especiales, así como le hizo Francia y Reino Unido. Y con esto, Alba está aceptando lo que el Financial Times dice, que a su vez Rusia se cansó de decir hace unos días: si cruzan esta línea roja, va a haber una guerra directa con la OTAN y la posibilidad de una escalada nuclear. Claro, y también por eso también muchos de ellos están diciendo, no, es que si usan esos misiles es responsabilidad de Ucrania. O sea, yo sí se los di, yo sí voy para allá, yo sí les opero, pero no es mi culpa. O sea, es de Ucrania porque está en suelo ucraniano y ellos son los que necesitan defenderse. O sea, tiran la piedra y esconden la mano. O sea, no es únicamente responsabilidad de Ucrania, es también responsabilidad tuya porque tú le estás dando los misiles, tú le estás mandando a la gente para que los opere. ¿Que está en suelo ucraniano? Sí, está en suelo ucraniano, pero tú eres la mano que mece la cuna. Mira, Alba, hablando de opere, es como si a ti ni Dios lo quiera, ¿verdad? Es como si te duele el apéndice y pides ayuda y te mandan un kit de operación. Pues tú para qué lo quieres si no lo sabes usar. Claro. Y no te puedes, nunca, no eres doctora ni yo soy doctor, no sabemos cómo usar eso. Entonces, ¿de qué le sirven, por ejemplo, los Storm Shadow a Ucrania si nunca antes los había tenido y no sabe cómo usarlo? Eso no es algo que le enseñes a una tropa ucraniana en un curso de 24 horas, en un curso express por YouTube, ¿no? Eso es lo que te iba a decir. Que en clases en línea le van a enseñar a las tropas a cómo usarlo. No. Opera tu Storm Shadow en 3 sencillos pasos. Fácil y rápido. Fácil y rápido. Con The Mexican Family. No, ¿qué pasó? No sé. A lo único que sé cómo utilizar es una resortera y porque me enseñó mi papá. Pues, fíjate, Alba, pero en la ingenuidad de esto, digo, lo diremos muy de broma, pero es así. No puedes aprender esto en un curso express. No. Es evidente lo que... Mira, lo que Olaf dice es algo que... ¿Quién en el chat no sospechaba esto? O sea, diría de la micha, la neta, mano. O sea, la verdad todos lo sospechábamos. Que evidentemente no se trata solamente de la transferencia de tecnología militar. Se trata también de que cómo lo van a usar si nunca antes lo habían tenido. Evidentemente necesitaban tener ahí a personal físicamente operando esto. Ponte, Alba, que no estén ellos operando los Storm Shadow, pero por lo menos están ahí capacitándolos. Y esa capacitación va a tardar menos de 1 año o 2. Sí, no, o sea... No menos de 1 año o 2. No menos. Y es triste, ¿no? Que le digas, no, yo te apoyo con todo el armamento que necesitas, pero si no hay la capacitación... Por ejemplo, Estados Unidos le estuvo mandando unos drones que fueron con los que atacaron el puente de Crimea y con los que atacaron varias bases dentro del territorio ruso, pero la CIA era los que estaba operando esos drones porque, por supuesto, los soldados rusos y la inteligencia los soldados ucranianos y la inteligencia ucraniana no tenían la capacidad para volar ese tipo de drones porque no los tienen. Entonces, ok, te los doy y yo los opero. Claro.
No, sí, porque, desde Ucrania, pero los opero yo porque tú no sabes no, es de obvio, qué te sirve. Porque, no, pues gracias por los misiles, pero ¿a dónde apunto? ¿Y Porque, cómo? porque no es como un charpe que, mira, ya está. Dale. Apúntale. No, necesitas objetivos. Claro. Y para obtener esas coordenadas, necesitas una labor de inteligencia militar satelital que tampoco tiene Ucrania. O sea, el Washington Post habló mucho de esto también. Financial Times hoy trae esta nota. Confirmada indirectamente una regazón total por Olaf Scholz, el primer ministro alemán, y obviamente que Francia y Reino Unido están que se los llevan la canción porque dicen, oye, no tenemos ya suficiente. Estás viendo que toda la semana ya hemos estado lidiando con el regadero de Emmanuel Macron, tratando de corregirlo. Sale la nota del Financial Times y por si fuera poco tú sales a decir, chitón, mano, que tenemos ahí bases militares, fuerzas especiales que ya están operando en suelo ucraniano. Y es creíble porque si ustedes conectan las piezas del rompecabezas, embonan. Ahora lo que vamos a ver, Alba, es cómo escala esto. Exacto, porque como lo habíamos dicho ya, Ucrania es el laboratorio de ver cómo se puede llevar una guerra contra Rusia. Es el laboratorio, desafortunadamente, es el laboratorio de guerra de la OTAN. Y las víctimas ucranianas, pues son bajas que necesitaba la OTAN. Suena duro, suena cruel, porque realmente no hay respeto por la vida, no hay respeto por las familias ni por las víctimas ucranianas. Es intereses. ¿Cómo se desarrolla una guerra? Por eso están diciendo, a 20 años, hay que prepararnos para una guerra frontal contra Rusia en 20 años, porque ahorita ya vimos que si nos ponemos a los golpes con Rusia, no la armamos, porque están en una guerra entre las sombras. Todos ya sabíamos que hay milicias debajo del agua de muchos países, principalmente de Estados Unidos, apoyando a Ucrania. ¿Cuál es el interés? ¿Por qué la siguen apoyando? Porque necesitan ver el alcance y ver si logran que Rusia saque el armamento más nuevo. Porque por ahí durante mucho tiempo se estuvo diciendo, es que Rusia está combatiendo con armas oxidadas, con armas de la era soviética, con armas muy viejas, y tiene armamento nuevo. Ha desplegado muy, muy poco del armamento nuevo y no el más de última tecnología. Ese es el problema. Y lo están presionando tanto para tener pretextos nuevamente. Y no te creas, Alba, porque tendría toda la lógica del mundo que ahorita... A ver, yo no soy un experto en cosas militares, pero mi lógica me dice que la mejor estrategia militar de la OTAN en estos momentos debe de ser convertir este campo de experimentos que lamentablemente para la OTAN lo que no se esperaban es que era un campo de experimentos que se convirtió en una carretera de ida y vuelta de dos vías. También Rusia la ha estado usando para saber cómo funcionan los Storm Shadow, cómo funcionan también los misiles de Alemania, de Francia, cómo funcionan los Abrams. Entonces tiene ya un escaneo de la tecnología de última generación. Ahora de lo que se trata es de provocar a Rusia para que ellos también... Ahora, yo ya te enseñé mis cartas, ahora enséñame las tuyas. Sobre todo que ahora estás haciendo un despliegue de nuevas armas tecnológicas. Quiero conocerlas. No las voy a soltar. Bueno, vamos a forzarlo a que las use para saber realmente a qué nos enfrentaríamos en caso de 1 a 1. El problema, Alba, es que eso... está generando una escalada militar en momentos en donde, para variar, no hay ayuda económica a Ucrania, tampoco hay ayuda militar, sus tropas se están agotando y entonces vemos esta tensión en el discurso. Vamos a hablar en nuestro podcast más al rato también acerca de cómo ese plazo que decíamos, Alba, de 20 años, ahora se está convirtiendo. ¿Te acuerdas que luego Alemania hablaba de 5? Bueno, pues acaba de salir el secretario de Defensa de los Estados Unidos a decir que probablemente son meses. Sí. Como si no fuera suficiente. O sea, es que de un lado está uno y dice, no, pues ya mañana. Y del otro, 20 años. Luego 5. Y luego sale el otro, Lloyd Austin, a decir que en meses. Espérate. Pero ¿sabes por qué está arrancando el año? Pero ¿sabes por qué se está cortando esa brecha tan rápido? Porque pensaban que el conflicto en Ucrania se podría prolongar por años. Ahora están viendo que podrían ser solo meses. Y sale Lloyd Austin, que vamos a hablar de eso en un rato, pero les avanzo un poco de la información porque seguro lo verán por ahí, a decir, si Rusia gana la guerra... ¿Que ya la ganó?
¿sí? Seamos La OTAN objetivos. Ya la tiene ganó. que entrar en una guerra con Rusia inevitablemente. O sea, es como el típico niño que pega, se esconde atrás de la mamá. O sea, pegaron directamente a través de Ucrania, se esconden atrás de Ucrania, pero como ya perdió Ucrania, pues ahora sí voy de nuevo porque no se vale. Tenías que perder. No, más bien es fui yo y qué, ¿no? Ujú. O sea, es esto. El problema es que están arrastrando al mundo a un conflicto global. O sea, Claro. Ese es el verdadero problema. Y lo que hoy estamos viendo aquí es una escalada. Lamentablemente, amigos, si ustedes, miren, vayan uniendo las piezas del rompecabezas que hemos estado hablando, no nada más en esta mesa, ¿eh? El mundo ha estado hablando de esto. Nada más unan las piezas. Acto número 1, va a tocar Carson a Rusia y Putin le dice, esta línea roja no se cruza. En el momento en que la OTAN despliegue tropas a Ucrania, suelo ucraniano, hay bronca directa con la OTAN. Esa línea sí no me la crucen. Sale Macron y dice, pues hay que desplegar tropas. Sale Janet Yellen y dice, los activos, no tenemos dinero, pero los activos rusos congelados, mejor podríamos dárselos a Ucrania. Sale el artículo del Financial Times a decir, ya hay tropas rusas en estos momentos operando en Ucrania. ¡Ay, se me chispoteó! Sale Olaf Scholz a decir, no, Francia y Reino Unido ya tienen ahí, miren, por eso. Alba, o es una serie de torpezas tras otras, o son una serie de provocaciones calculadas para que Rusia despliegue su armamento militar de última generación en Ucrania y medirle el agua a los camotes, como decimos en México. Y una vez que lo midas, entonces viene evidentemente una escalada militar en el 1 a 1. Eso es lo verdaderamente preocupante. Eso es lo peligroso, amigos, y por eso tenemos que estar atentos. Pero en nuestro siguiente podcast vamos a estar hablando de eso, Alba, de Así cómo esto es apenas, lamentablemente, una pieza más del rompecabezas. Y una capa más que todavía le agrega más complejidad a esto. Cuando parece ser que pueda llegar el fin de algo, o no, se destraba un nuevo capítulo más para poner más difícil la situación. Sí. Mira, dice Martín Sauceda. Víctor, ¿qué puede pasar si Rusia tira una bomba nuclear de poco alcance? ¿Qué tú crees que pasaría después, Víctor? Bueno, precisamente justo ayer hablábamos de eso y vamos a hablar más tarde también de esta información porque Rusia acaba también de desplegar un manualito de qué es lo que haría. Un manualito. Y también la OTAN ya sacó la OTAN ya sacó el suyo, por supuesto. De un lado sale una cosa y del otro lado enseguida se hace la réplica de lo mismo. Pero vamos a hablar de los 5 puntos de ese manualito que acaba de sacar Putin el día de ayer jueves. Sí, que le dicen el órdago nuclear ruso. Sí. Y es el documento, la verdad es un documento, amigos, escalofriante que debe de preocuparnos a todos, ¿eh? En esto no hay... Sí. Esta vez Putin escaló el discurso de más. Sí. Dijo Fuerte. que tiene armas nucleares con el poder de acabar con la civilización, así. Ah, sí. O sea, el discurso está fuerte, muy amenazador desde el punto de vista de cuando despliega que dice que están las armas y dice de acabar con las civilizaciones. civilización humana. O sea, Sí. es como... Es fuerte. Es como decir, ¿quieres saber hasta dónde puedo llegar? ¿Quieres Nos saber borro. cuál es mi capacidad? O sea, ¿me estás testeando para ver hasta dónde llegan esas armas? Bueno, pues te adelanto. Son armas que pueden acabar con la civilización. Y eso, amigos, es una consecuencia que, créanme, no queremos ver porque no es un partido de fútbol. No. Ya lo he dicho muchas veces, pero aquí no van a quedar bandos. O sea, todos nos vamos a morir si eso pasa y nadie quiere ver un escenario así. No, por supuesto que no. Sobre todo cuando dices, es tanta la presión que se ejerce sobre un país con poder nuclear, que no es el único, que hay otros países que también tienen capacidades nucleares y se está haciendo tanta presión que esperemos que de verdad no presionen el botón, porque parece ser que cada vez la mano está más cerca de ese botón rojo, nada más así de y ya. Dice César García, la línea roja se cruzó desde hace mucho tiempo. Rusia pelea con la OTAN, no nada más con Ucrania. La OTAN usó a Ucrania como pretexto para debilitar a Rusia. Eso es todo, y aparte de los intereses de Occidente. El problema es que se debilitaron nuestras economías, se debilitó el comercio mundial, se escalaron los precios del petróleo y es un resultado desastroso.
Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.